el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube y qué bendición poder compartir contigo este maravilloso mensaje. Es parte de una serie muy poderosa de nuestros estudios bíblicos que estamos dando todos los miércoles en la noche en nuestra iglesia. Es un estudio bíblico de fundamento, temas muy importantes para nosotros como cristianos. Hoy vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo en ti. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en tu vida para que puedas tener esa relación maravillosa y poderosa con el Señor? Recuerda que durante todo el programa queremos que nos escribas, que nos comentes, que le des share, por favor, que te suscribas a nuestro canal y que te hagas parte de esta gran comunidad aquí en YouTube. Te bendigo y disfruta de este mensaje en el día de hoy. Es que la presentación que se le ha dado a la gente de quién es el Espíritu Santo o qué es el Espíritu Santo. Digo, yo sé que es quién, pero la gente piensa que es algo. Lo que ha ocurrido es que hace que mucha gente tenga miedo a tener una relación con Él, ¿verdad? Porque la presentación que se le ha dado, la explicación que se le ha dado a la gente de lo que es el Espíritu Santo o quién es, no es necesariamente la correcta. Lo que la gente únicamente a veces piensan que es el Espíritu Santo es el hablar en lenguas, el caerte, el sentir algo, cuando es algo más que eso. Es algo mucho más que eso. Y el enfoque ha sido los días pasados poder observar cuál es la obra que se debe reflejar en nuestras vidas cuando tenemos una relación con Él. Hemos visto varios puntos. La pastora la semana pasada habló en particular acerca de lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu, ella mencionó que hay tres cosas que eventualmente van a pasar en tu vida. Número uno, vas a desarrollar una nueva mente. Número dos, vas a tener una nueva naturaleza. Y número tres, vas a disfrutar de tu nueva identidad. Cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, y ella habló de lo que significa eso, lo que implica eso, estos deben ser los resultados que tú vas a experimentar en tu vida. Hoy vamos a hablar de otro aspecto de esa obra del Espíritu Santo, y es lo que la Biblia le llama caminar en el Espíritu. Diga conmigo, caminar en el Espíritu. Una cosa es vivir en el Espíritu, otra cosa es caminar en el Espíritu. Y el capítulo por excelencia de todo esto que estamos hablando es el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 1 en adelante. Hoy tan solo vamos a leer el verso 1 al 4, donde Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Tú tienes que caminar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Y por supuesto está el contraste básico de caminar en la carne o caminar en el Espíritu. Cuando caminamos en la carne hay un sinnúmero de listado de cosas que se manifiestan en nosotros. Pero hoy nos vamos a enfocar en el aspecto positivo, que es el caminar en el Espíritu del Señor. Antes de ir a las ideas que Pablo trata de presentar, es interesante que en el Antiguo Testamento hay varias ocasiones donde se utiliza esta expresión, no de caminar en el Espíritu, pero sí caminar con Dios, que es lo mismo, ¿verdad? Pero no se usaba en el Antiguo Testamento el término Espíritu Santo, sino que se usaba el término Dios, Jehová. Y cuando miramos en la Biblia, los ejemplos más clásicos
salen en el libro de Génesis y en Primera de Reyes. Número 1, observamos que la Biblia dice que en el libro de Génesis capítulo 5, el verso 24, que Enoc caminó con Dios. Es una de las descripciones que se nos hace de este hombre. Caminó con Dios, fue perfecto y fue liberado de la muerte. Número 2, se nos habla de que Noé caminó con Dios. La relación que llegó a tener Noé de caminar con Dios fue una sobrenatural, una especial. Interesante también, se nos habla en Génesis 17, el verso 1, cuando dice la Biblia que Dios le dice a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Dios le dice: Abraham, desde hoy en adelante vas a caminar delante de mí y vas a ser perfecto. A ese vamos a ir en un momento. Pero me está curioso otra expresión que es Primera de Reyes capítulo 13, el verso 14, donde Dios le dice a Salomón que caminara. Salomón, por favor, camina como caminó tu padre delante de mí. Así que usa como referencia a tu padre David para que sepas cuál es la relación que debes tener conmigo, cómo es que debes comportarte y caminar, cómo es que debes vivir tu vida. Lo curioso es que me está muy interesante Abraham, el caso de Abraham y el caso de, bueno, todos los casos son, ¿verdad?, similares, aunque Enoc yo creo que es el que rompe la curva, porque no se nos habla nunca de la parte pecaminosa de Enoc, sino todo lo contrario. De Enoc lo único que conocemos es que caminó con Dios y fue librado de la muerte, pero de Noé sabemos sus chismes, ¿verdad? De Abraham también sabemos sus chismes y de David también. Y lo curioso es que la Biblia nos use a esta gente que para nosotros conocemos sus debilidades y la Biblia los utilice como gente que lograron caminar con Dios. O sea, que el caminar con Dios no depende de mi debilidad o de mi fracaso o de mi perfección natural de yo vivir una vida bajo el estándar que el mundo pretende, sino que la manera en que Dios mira mi caminar con Él es de otra forma. Y ahí es que vamos a ir en un momento. Interesante también que esta gente, si usted se fija, eran gente que no vivieron bajo la ley. No fueron personas que en realidad vivieron bajo periodos de la ley de Moisés. Sí, después David, todavía ya cuando David existía o David estaba como rey, la ley todavía existía, pero no era lo que predominaba. Lo que predominaba era la conexión con el sacerdote, con el sacerdocio, con el ministerio profético. Y es interesante que podamos observar que el caminar con Dios no puede depender de la ley, sino que es una relación con el Espíritu. ¿Qué quiero decir con eso? Todo el que trata de caminar con Dios basado en reglas, reglamentos, basado en dogmas, nunca podrá alcanzar realmente la dimensión de caminar en el Espíritu. Porque es imposible para ti y para mí cumplir naturalmente con todas las reglas, con todas las normas. Y si fuera por eso que se determina mi caminar con Dios, todos los que estamos aquí fracasaríamos. Así que el caminar con Dios no depende de reglas, no depende de regulaciones, sino que definitivamente depende de una relación con Dios. Cuando vamos al libro de Amós, capítulo 3, el verso 3, hay un verso clásico, hay una expresión clásica cuando el profeta dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Podemos nosotros caminar con Dios si no nos ponemos de acuerdo con Él? No. La única manera de yo caminar con Dios es si estoy de acuerdo con Dios. El reto hoy, en este momento, es que la gente quiere que Dios esté de acuerdo con ellos en vez de ellos estar de acuerdo con Dios. No podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo, pero no se trata de yo hacer que Dios camine a mi manera, a mi forma, sino que yo tengo que ajustarme a la manera de Dios. No es lo mismo tener un negocio que sea el negocio que Dios me dio, que yo inventarme un negocio que quiero que Dios bendiga. Hay gente que quiere ajustar a Dios a su forma, a su manera,
y ellos tratar de justificar que Dios camina con ellos. No, yo no puedo caminar con Dios si yo no estoy de acuerdo con Dios, pero estar de acuerdo con Dios no es que Él se pone de acuerdo conmigo, sino que es que yo me alineo a Él. No es que Él se alinea a mí. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Él esperaba ayer es lo que espera hoy. Así que si yo quiero caminar con Dios, soy yo el que tengo que alinearme a Él para poder caminar juntos. Todo el mundo conmigo lo que quise decir, ¿verdad? Porque hoy, todavía hoy, usted va a ver muchas veces que tenemos muchas personas que pretenden ajustar a Dios a su forma, a su pensamiento, a sus reglas, a sus regulaciones, para ellos justificar que su forma de caminar Dios la permite. No, no. Si yo voy a caminar con Dios, no es que yo ajusto a Dios a mi manera de vivir, es que yo me ajusto a su manera de vivir. Eso es caminar con Dios. Yo me ajusto a la manera de Él. No es que yo lo voy a ajustar a Él a la mía. Si trato yo de ajustarlo a la mía, lo estoy entonces reduciendo una vez más a las obras de la carne. Lo estoy reduciendo entonces a mi manera de pensar. Ahora, como te dije antes de ir al aspecto de Pablo y de observar varias cosas, miremos por un momento la vida de Abraham. Observemos por un momento esa expresión de Abraham en el libro de Génesis capítulo 17, el verso 1. No lo puse ahí en la pantalla. Génesis 17, el verso 1 en particular. Déjeme buscarlo aquí para leerlo. Porque es bien curioso en el momento en que Dios le pide esto a Abraham. Dios le pide a Abraham que camine con él en Génesis 17, donde tú y yo tenemos que saber, para ver el contexto, Abraham tenía 99 años. En este momento Abraham tenía 99 años. No era el comienzo de la relación de Dios con Abraham o de Abraham con Dios. Abraham llevaba ya más de 25 años que conocemos que había tomado el paso de fe de salir de casa de su padre y de su parentela. Él sale de casa de su padre y de su parentela en Génesis 12. Y en Génesis 17, el verso 1, Dios le dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Esa palabra todopoderoso o ese título todopoderoso es el Shaddai. Apunte eso, bien importante, el Shaddai, todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Así que mira qué interesante. Abraham lleva 25 años caminando por fe, o lo que Abraham entiende que es caminar por fe. A los 99 años Dios le dice, camina delante de mí y sé perfecto. O sea que una persona puede estar en la iglesia, tener una relación con Dios y no estar caminando necesariamente como Dios quiere que camine. Entonces, si usted analiza, se da cuenta que Abraham lleva 13 años pensando que el hijo que tiene se lo dio Dios cuando no se lo dio Dios. O sea, esto ocurre 13 años después de él acostarse con su sirvienta. 13 años después, a los 99 años, cuando Abraham, según Pablo más adelante nos dice, cuando Abraham ya no podía tener hijos naturalmente porque su cuerpo ya no funcionaba, ninguna esposa mire para el lado, su cuerpo no funcionaba, el de Abraham, ¿verdad? Nadie le dé codazo a su marido ni aquí. Oiga, el punto es que a los 99 años, Dios deja. El silencio de Dios no quiere decir que Dios aprueba algo. Dios no le dijo nada por 13 años a Abraham, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y tú vas a ver un montón de cristianos que ellos creen que están bien, tienen a Ismael con ellos, esto me lo dio Dios, y por más que tú le hables, por más que tú le digas y tú trates de explicarle, eso no fue Dios, en su mente fue Dios. Y Abraham estuvo 13 años pensando, esto fue Dios, punto, esto fue Dios. Se acabó. Alguien me dijo hace un tiempito atrás que estaba tomando una decisión y lo primero que me dice es, Dios me dijo. Y entonces cuando me dice así, después que me dice la información, lo que va a hacer, me dice, ¿qué usted opina? Y yo le dije, nada.
Ah, no, pero yo vine a buscar su opinión, pero ¿qué opinión te puedo dar yo si lo primero que me dijiste fue, Dios te dijo? Si Dios te dijo, ¿quién soy yo para decirte que no estás correcto o que estás correcto? Si Dios te dijo, varón, lo único que yo puedo hacer es orar por ti y que te vaya bien. Porque si Dios te dijo, y eso es lo que tú piensas, eso es lo que tú crees en ese momento, no hay ninguna otra opinión. Y esto le estaba pasando a Abraham. Abraham tiene 13 años pensando que está bien. Cuando el cuerpo ya no le funciona, tiene otro encuentro con Dios. Y Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Te digo desde ahora, anda delante de mí y sé perfecto. A los 99 años. Qué poderoso es, hermano, que nuestra relación con Dios cada vez, no importa cuántos años tú lleves con Él, siempre se puede mejorar. No importa que yo llevo 25 años caminando con Él, Dios me va a exigir que yo mejore mi forma de caminar, que yo mejore mi manera de caminar. Pero fíjate la clave. Primero, cuando esa palabra perfecto, yo quiero que usted la entienda de esta forma. En el original la palabra perfecto no es perfecto de acciones, sino es lo que se llama en inglés wholehearted. Wholehearted es de todo corazón. Camina delante de mí con todo tu corazón, de todo corazón. Por eso es que Dios también admiraba tanto a David a pesar de sus pecados y de sus problemas. Porque a pesar de que David pecaba, si algo sabía Dios que tenía de David, era que David, todo el corazón de David era de Dios. Y todo lo que hacía David, lo hacía por agradar a Dios. El último acto de David tratando de agradar a Dios era construir un templo. Y Dios le dijo, no puedes construir el templo. Tienes mucha sangre, no puedes construir el templo. Entonces le dijo, está bien, no lo puedo construir, pues voy a guardar todo el dinero para que otro lo construya. Te amo tanto que voy a hacer, no me vas a dejar construir el templo, no hay problema, pero voy a dejar suficiente dinero para que otro lo construya. Porque David siempre en su corazón, todo lo que hacía, lo hacía por perseguir a Dios. Por eso era que Dios obviaba, si podemos decirlo así, su pecado. Y decía, este hombre es conforme a mi corazón. Porque cuando hablamos de perfección, no hablamos de no cometer errores. Dios no le está pidiendo a Abraham que no cometa más errores. Dios lo que le está diciendo es, Abraham, todo tu corazón, desde ahora en adelante tienes que dirigirlo hacia mí. Era pastor, pero Abraham no tenía todo su corazón hacia Dios. Bueno, no lo tenía hacia Dios. La prueba es que se acostó con la sirvienta. Abraham le gustó más la manifestación de la promesa, entre comillas, que servir a Dios en un momento dado. Y ahora cuando ya no podía hacer más nada, Dios le dice, desde ahora, entrégame todo el corazón. Camina delante de mí perfecto. Pero la única manera de poder hacer eso, oiga bien y reciba esta revelación ahora, la única manera de hacer eso es conociendo una cosa. Dios no le puede pedir a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, si no conoces el Shaddai, si no conoces el Todopoderoso. El único que puede caminar delante de Dios de todo corazón es el que conoce a Dios como el Todopoderoso. Es el que conoce a Dios. Otra forma de hablar esa expresión es más que suficiente. Shaddai significa Él es más que suficiente. El único que puede caminar en perfección delante de Dios es aquella persona que ha hecho de Dios toda su vida. Dios es más que suficiente para mí. Él es más que suficiente. En Él y de Él es que yo dependo. De Él es que yo me recuesto. Yo no me recuesto de nadie, yo me recuesto de Dios. Yo dependo de Dios. Yo no dependo de ninguna persona. No necesito nada para traer satisfacción en mi vida. No me voy a depender de mis fuerzas. Ahora Abraham tiene que conocer al Dios Todopoderoso, porque él no tiene fuerza para acostarse ni con Sara ni con ninguna. Así que él no puede embarazar a ninguna físicamente. ¿De quién tiene que depender él ahora? Tiene que depender totalmente de Dios y caminar en perfección de Dios. Tiene que caminar en esa perfección de corazón, de todo su corazón sea dirigido hacia Dios. Y lo primero que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que para caminar con Dios tenemos que conocer
que Él es más que suficiente para nuestra vida, que Él es todopoderoso. Dios debe ser más que suficiente. Yo no tengo que depender de más ninguna persona. Es fácil sentirnos solos. Es fácil a veces depender de nuestra fuerza. Es fácil, muchas veces nuestra mente, ¿verdad? Nuestros pensamientos se nos encierran en las circunstancias y en las dificultades. Pero hay un momento cuando no tengo nada, cuando las cosas están complicadas. En vez de quejarme, yo tengo que decir: Señor, ¿sabes qué? Tú eres más que suficiente para mi vida. Tú eres más que suficiente. Si lo que has hecho hasta hoy es todo lo que vas a hacer, tú eres más que suficiente. Nada de lo que tengo o de lo que no tengo o de lo que pienso que no puedo tener, nada me va a cambiar. Tú eres más que suficiente para mi vida. El que conoce que Dios es el Shaddai, que es el Todopoderoso, esa persona puede poner todo su enfoque y todo su corazón en Él. Si no conoces que Él es todopoderoso, tu corazón será fácilmente atraído por las cosas erróneas. Mira, hermano, Sansón, para aquel que no lo sabe, Sansón se acostó con un montón de prostitutas y Dios todavía seguía usándolo. Eso no es permiso para acostarse con ella, porque aunque Dios lo perdone, su esposa lo va a matar. Pero, ¿ok? Aclaro, pero quiero llevar un punto. Sansón se acostó con un montón de mujeres, pero el problema fue Dalila y no fue acostarse con ella. El problema es que le entregó el corazón a la mujer incorrecta. El corazón de Sansón siempre debió haber sido para Dios, porque a pesar de nuestros errores, si el corazón es para Dios, Dios puede perdonar todas las cosas. Dios limpia nuestra vida. Dios todavía continúa usándonos, pero el problema fue entregarle el corazón a la persona incorrecta. Y cuando tú entregas el corazón a la casa, cuando tú entregas el corazón a una persona, cuando tú entregas el corazón a las cosas, cuando tú entregas el corazón en el negocio, el día que todo eso se vaya, también tu corazón se va. No, mi corazón completo lo tiene Dios y todo lo demás es añadidura. Y cuando me falta algo, me falta alguien, Dios sigue siendo más que suficiente. En Él confío, con Él camino y Él es el que me da la victoria. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.